Mire, hay una alerta de sarampión en Nueva York, pero ya se ha extendido a otros estados. Hay casos de sarampión en California, en Colorado, en Connecticut, en Georgia, en Illinois, en Kentucky, en Oregon, Texas y en Washington. Estoy hablando de estados fronterizos con México como California y Texas. Yo veo una preocupación porque me pueden decir, sí está en Nueva York, pero también, ojo, también está en California y en Texas, también hay en Colorado, donde hay un gran número de mexicanos. Entonces el problema no solo los que van de aquí para allá, que se pueden contagiar, sino lo que puedan traer quienes vienen ya deportados, ya de viaje, ya por una crisis, algún problema personal o de tipo migratorio a México, que podrían traer. En México pues no se ha registrado, yo creo que desde el siglo pasado, un caso de sarampión, y por eso le aprecio mucho al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, claro, el doctor Hugo López-Gatell. Doctor López-Gatell, buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado López Dóriga, muchas gracias. Pues dígame Joaquín, ¿no? Porque... bueno, excelente, muchas gracias, Joaquín. Porque usted sí es doctor. A ver, doctor, parece que está muy lejos el brote, el problema de sarampión en Nueva York, pero no está tan lejos por la intensa migración de ida y vuelta que hay con Estados Unidos. Tiene usted toda la razón. Efectivamente, es la misma valoración que hacemos desde el punto de vista técnico en epidemiología. La cercanía física entre las naciones se borra, literalmente se borra cuando tenemos una cercanía en términos del intercambio de bienes y de personas. Y justamente Estados Unidos es el principal fuente de viajeros a México. Estamos hablando de más de 20 millones de viajeros que anualmente entran y salen de Estados Unidos. Esto incluye la migración por distintas razones económicas, sociales, etcétera, pero también los turistas que asisten a zonas urbanas o zonas turísticas en México. Y esto nos lleva precisamente a un punto que le llamamos vulnerabilidad epidemiológica, que quiere decir la potencialidad de que el sarampión, el virus del sarampión, sea introducido al territorio nacional a través de un viajero que pudiera haberse infectado fuera. Por ejemplo, en Estados Unidos, no solo Estados Unidos, también varios países de Europa Occidental tienen la misma intensidad en transmisión de sarampión. ¿Como cuáles, doctor? Que lo pudieran... Reino Unido, tenemos Reino Unido, tenemos España, tenemos Francia, tenemos varios países de la zona europea, tanto occidental como oriental, Italia mismo, Portugal, Grecia, en fin, prácticamente toda Europa tiene desde fines de los años, fines del siglo XX, tiene una transmisión continua de sarampión y se encuentra en un estado endémico. Y son, desde luego, las fuentes más importantes de viajeros hacia nuestro país, junto con Estados Unidos, y entonces puede ser la fuente por la que se introduzca sarampión a México. ¿Y qué hacer ante esto? Lo que hay que hacer fundamentalmente es tres cosas. La primera es vacunar. Tenemos que mantener unas coberturas vacunales altas. Uno de los elementos cruciales para mantenerlo es que exista una buena receptividad social a las vacunas. Mucho de las causas de esta reemergencia de sarampión en Europa y Estados Unidos tiene que ver con estas fobias que han inducido los movimientos antivacunistas, que son de distinta naturaleza, a veces por razones culturales, religiosas, y que han propagado mitos respecto a la seguridad de las vacunas, en particular la vacuna de sarampión, asociándola con enfermedades con las que no está asociada, y la ciencia ha demostrado que no está asociada. Y las vacunas son el principal instrumento de protección para estas enfermedades que justamente le llamamos así, enfermedades prevenibles por vacunación. Ahora, le iba yo a preguntar, doctor López-Gatell, en este tema del sarampión, en México prácticamente está erradicado. Yo recordaba el dato que desde el siglo pasado creo que no hay un caso, pero usted tiene la información. Es correcto, un poquito después, en realidad desde 2006 se considera que tuvimos el último caso de transmisión autóctona. Le llamamos transmisión autóctona cuando existe más de 2 generaciones de transmisión, es decir, de una persona a otra y de esa a la siguiente. Esa es una segunda generación de transmisión,
y que todos ellos estaban en el territorio nacional, a diferencia de los casos importados, que puede ser transmisión de un viajero a una persona que reside en el país y que la transmisión ocurrió en el país y sigue siendo un caso importado. Entonces, el último caso de transmisión autóctona se registró en 2006, posterior a ello ya no ha habido casos, y en el año 2010 se declaró, con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud, la eliminación de sarampión en México. Bien, ahora, doctor López-Gatell, para los viajantes, ¿qué hacer? ¿Vacunarse o ver si está uno vacunado, no? Justamente, las dos cosas. En el caso de los más pequeñitos, la vacuna de sarampión se pone de manera rutinaria al año de vida, sí, y a los niños de 6 años se les pone un refuerzo, y lo que se necesita es estar seguros que los niños tienen la vacunación en tiempo y forma cuando les correspondía. Las personas que son mayores de 15 años, vamos a decir, lo más probable es que hayan sido vacunadas y no van a necesitar una revacunación. Sin embargo, si van a sitios de alta transmisión de sarampión, como en este momento bien puede ser los países de Europa Occidental que he mencionado, conviene revisar si tienen registros históricos de haber sido vacunados, y si no, pueden incluso ser vacunados con la vacuna bivalente de sarampión rubiola, que es la que se usa precisamente para la preparación. ¿Y para los mayores? Los mayores, existe un fenómeno en general, no es privativo para sarampión, en donde los mayores de, arbitrariamente decimos 65 años, empiezan a perder eficiencia de su respuesta inmune y se vuelven nuevamente vulnerables. Esta vulnerabilidad no es absoluta, depende mucho del estado de salud de la persona, pero si algún adulto mayor va a viajar y existe una alta transmisión de sarampión de manera específica en el sitio en el que va a asistir, no está por demás que se vacune, y también en ellos la vacuna puede ser segura. Bien, doctor, pues seguiremos documentando. Una pregunta más, doctor López-Gatell, subsecretario de Salud. En México se ha percibido, por ejemplo, como en Nueva York, el rechazo de algunos fundamentalistas u ortodoxos a la vacuna, a la vacunación. Fíjese que es una excelente pregunta que me hizo hace un ratito otra periodista también muy destacada como usted. La respuesta es: no tenemos evidencia o constatación de que existan estudios científicos sólidos y amplios para documentar este fenómeno, y lo tenemos presente entre nuestros pendientes, justamente realizar estos estudios que tienen que ver con lo sociológico, lo antropológico, lo cultural, así como la parte de salud, donde tengamos una mejor percepción sobre cuáles las ideas, creencias, conocimientos y prácticas que hay sobre vacunación en México, porque no sería de extrañar que nuestro país, que tradicionalmente ha tenido una buena receptividad a la vacunación, haya empezado a desarrollar, sobre todo en generaciones más jóvenes, estas posturas antivacunistas que, como he destacado, generalmente no están basadas en ciencias, sino en creencias, mitos y desinformación. Pues gracias, doctor López-Gatell, le aprecio mucho la información, que es muy útil, y le mando un saludo. Igualmente, Joaquín, estamos a la hora. Está muy bien, el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y lleve usted el número de personas que pueden contagiar. Sobre todo, hay que hablar con nuestros parientes allá en Estados Unidos, ahora para cuando vengan, pues ver de dónde vienen y checar si uno está aquí, revisar si uno está aquí vacunado ya a tiempo.